Señores miembros de la Defensoría del Pueblo, encabezados por el defensor, como ustedes podrán ver, colegas y amigos todos, muy buenos días, como siempre agradecidos por su presencia y por el apoyo permanente al trabajo de nuestra institución. El día de hoy nos reúne un tema de singular importancia para la Defensoría y para el país en general, cuál es una evaluación que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos para la salud y la vida de las personas, la falta de vacunación contra el COVID-19. Hay avances, sí, pero no los suficientes, no los necesarios para encarar una pandemia. Como el tema es muy amplio, se trata de información que recoge data a nivel nacional, no voy a extenderme más allá y voy a dar pase al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez, quien hará un panorama de la situación que hemos podido encontrar hasta el día de hoy. Doctor Gutiérrez. El día de hoy queremos compartir con ustedes un conjunto de hallazgos, una agenda y un conjunto de propuestas para el sector salud. Yo, en estas palabras, quisiera recordarles que cuando inició nuestra gestión, este periodo debuta o se inaugura con una supervisión nacional a todo el sistema de salud a nivel nacional. Me estoy refiriendo a noviembre del año 2016. Ya en aquella oportunidad, la Defensoría del Pueblo halló todo un conjunto de brechas, de deficiencias, de situaciones que había que revertir urgentemente. Me estoy refiriendo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento hicimos o planteamos la agenda y también hicimos propuestas. Lo mismo sucedió en el gobierno de Vizcarra. ¿Qué sucedió? Lo mismo sucedió en el gobierno de Vizcarra, Sagasti, y desde luego también en el gobierno de Castillo. Si se hubiera tomado en cuenta los hallazgos, las propuestas, la agenda que la Defensoría del Pueblo planteó en ese momento, seguramente nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento. Ustedes pueden acceder a los distintos reportes que la Defensoría sacó desde diciembre del año 2016. Todos estos reportes tienen que ver con salud. Desde luego no es solo salud, también educación, pero ahora se trata de salud. El día de hoy vamos a plantear hechos, datos, información dura. Más allá de los argumentos, más allá de las declaraciones, lo que importa en la gestión pública son los hechos que ahora se van a presentar. La regla de oro, la regla áurea en la gestión pública son los hechos. Si seguimos haciendo lo mismo, nada garantiza que los resultados van a ser diferentes. Esa es la regla de oro. Si usted quiere seguir cometiendo los mismos errores y agravarlos, siga haciendo usted lo mismo. Bueno, la Defensoría por eso es que plantea la necesidad de hacer cambios, como una propuesta de reconducir la gestión de todo el Estado, porque esta no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, también es una responsabilidad del legislativo. El legislativo tiene en sus manos el principal acto de poder, que es el acto legislativo, y además tiene como facultad la supervisión y el control. De manera que también hay responsabilidades en el legislativo. Esto no es solo un asunto del Ejecutivo, aunque principalmente lo es, y también de los gobiernos regionales. Y a propósito de eso, este reporte, lo que vamos a presentar hoy día, tiene un enfoque regional, no es una mirada capitalina, y tiene un enfoque desde las personas más vulnerables. Entonces, la razón por la cual la Defensoría sale a plantear la situación, a describir la situación y a hacer propuestas, es porque nuestro mandato nos obliga a garantizar el derecho a la salud y advertimos que este derecho está siendo vulnerado. Y por eso es importante
que el Ejecutivo, que el Legislativo, que todas las instituciones del Estado, que la propia sociedad y la propia prensa advierta lo que hay que hacer en esta etapa de la pandemia y la pospandemia. De lo que vamos a tratar hoy también es sobre los temas que no están necesariamente vinculados a la pandemia, pero que sí están vinculados a otras afectaciones, a otras enfermedades, donde desafortunadamente estamos viendo también que hay situaciones inquietantes, preocupantes. En resumen, esto es lo que en los próximos minutos, a través de las distintas intervenciones de las adjuntas, van ustedes a conocer. Quisiera dejarlos con ustedes a la doctora Alicia Banto, adjunta para la Administración Estatal, que le va a dar la primera información. Gracias. Quisiéramos recordar desde la Defensoría del Pueblo que la pandemia no ha acabado y el virus, conocido como Omicron, no es una gripe más. Por tanto, lo menos que puede hacer nuestro país es confiarse. Y lo menos que deben hacer las autoridades es asumir un discurso triunfalista o negacionista. Por eso es que es importante que las autoridades y la población tomen en cuenta que, si bien es cierto, en este momento el Perú está saliendo de una tercera ola, tenemos que prepararnos para afrontar una cuarta ola. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo afrontaremos esa cuarta ola? Por tanto, no podemos desconocer, si queremos responder esa pregunta, que otros países en este momento afrontan nuevos rebrotes y países con sistemas sanitarios mucho más fuertes están nuevamente cerrando ciudades. Por tanto, si en nuestro país en este momento hay una disminución, como ya lo vamos a ver, del ritmo de vacunación, urge tomar medidas sistemáticas y medidas eficaces. Voy a pasar a presentarles algunas cifras que evidencian aquello que es innegable. Siguiente, por favor. Es innegable que la disminución de la vacunación se viene produciendo en las últimas semanas. Hay una disminución muy peligrosa del ritmo de vacunación y esto debe parar de inmediato y tenemos que más bien superar los ritmos de vacunación que se hayan tenido en meses anteriores. También tenemos que recordarle al país que desde un enfoque de protección de derechos, desde un enfoque de protección de la vida y de la salud, no cabe hablar de una dosis o de dos dosis. La meta del país tiene que ser que la población esté completamente protegida. Y en el caso de las personas mayores de 18 años hablamos de las 3 dosis. Siguiente, por favor. Y como vemos, el ritmo de vacunación de la tercera dosis también ha disminuido drásticamente. ¿Esto qué implica? Tenemos en el Perú millones de personas desprotegidas. Siguiente, por favor. Como verán, existen actualmente 4.2 millones de personas que no han recibido ninguna dosis. Por tanto, están en una situación de riesgo muy alto. También tenemos 7.1 millones de personas que no han recibido la segunda dosis. Aquí también debemos hablar de un riesgo muy alto porque con el transcurrir de los meses, los efectos de protección de las vacunas disminuyen y por tanto hay que aplicar las dosis de refuerzo. Y han pasado varios meses de que muchas millones de personas no han recibido ni segunda dosis ni tercera dosis. Entonces estamos hablando de una situación realmente crítica, de riesgo sanitario. Y si miramos la tercera dosis, hay
13.1 millones de personas que todavía no han recibido su tercera dosis. También debemos recordar en este punto que de las 211.000 personas que han fallecido durante esta pandemia, el 95% han sido personas mayores de 40 años. Y precisamente estamos ante una situación donde al menos 2 millones de personas mayores de 40 años todavía no reciben su tercera dosis. Entonces, cuando desde la Defensoría del Pueblo planteamos una situación de muy alto riesgo, nos estamos centrando en los hechos, en los datos del propio Ministerio de Salud. Siguiente. Y no solamente estamos hablando de una mirada nacional, global, también tenemos que enfocarnos en las poblaciones, en las distintas poblaciones y cómo hay que abordarlo. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, 1 millón de adolescentes todavía no ha recibido la segunda dosis. Siguiente. En el caso de niños y niñas, por ejemplo, 1.8 millones de niños y niñas no han recibido ninguna dosis. Y estamos ya durante varias semanas insistiendo en que el proceso de vacunación a este grupo tan vulnerable, no por el tema de que haya riesgo de fallecimiento, sino que porque estamos precisamente en un contexto de regreso a las escuelas y es crucial que todos los niños y niñas sean vacunados. Siguiente. Entonces, una primera cuestión que le planteamos al país es que nos enfoquemos en el riesgo que afrontamos por la falta de vacunación, por esas brechas que no estamos cerrando, por la lentitud del proceso de vacunación. Entonces, si nos enfocamos en el riesgo y tomamos en cuenta la realidad, la primera cuestión es enfocarnos donde hay un mayor riesgo. Y, por ejemplo, hay regiones como Madre de Dios o Amazonas, donde el 30% de las personas no tienen ninguna protección. Ninguna protección. Y si luego vemos las cifras que tienen que ver con poblaciones vulnerables, también son estas regiones donde hay una situación crítica. Siguiente. Efectivamente, como lo señalé, por ejemplo, en Madre de Dios, el 68% de la población todavía no ha recibido su primera dosis. Es decir, 68% de la población falta vacuna con primera dosis. Y en el caso, por ejemplo, de la población adolescente, es también Madre de Dios donde hay una situación muy crítica. Siguiente. Cuando miramos la situación de las personas mayores, por ejemplo, en Puno falta vacunar al 67% de la población mayor con la tercera dosis. Y como ya señalé hace un momento, las personas mayores de 40 años son las que tienen mayor vulnerabilidad. Y entonces la región Puno, por ejemplo, requiere una intervención especial. Siguiente. Entonces, frente a estos hechos, ¿qué proponemos desde la Defensoría del Pueblo? En primer lugar, es evidente que se necesita que el gobierno reimpulse el proceso de vacunación con medidas innovadoras. Nosotros destacamos las medidas que han sido anunciadas por la jefa de inmunizaciones. Nos parece que están realizando un esfuerzo muy denodado por recuperar y cerrar brechas,
No obstante, sí consideramos que a nivel de las más altas autoridades del gobierno se necesitan más medidas, que los anuncios no son suficientes y estas medidas adicionales son las que pasamos a proponer. En primer lugar, creemos que el Poder Ejecutivo, es decir, no solamente el Ministerio de Salud, debe enfocarse en una reacción multisectorial. Esta reacción multisectorial, porque ya, como lo dijimos, estamos ante una situación de alto riesgo en varios distritos, provincias, regiones del país. Dentro del marco de esta reacción, lo que proponemos es que, por ejemplo, se oficialice, ¿no?, que las 3 dosis son parte de la vacunación completa y debe convertirse en el requisito para la realización de actividades en establecimientos privados o públicos cerrados y también como un requisito a verificar en el trabajo presencial de las instituciones públicas. Y para decirlo de manera directa, se debe condicionar el acceso a los lugares cerrados o el acceso a los trabajadores públicos, por ejemplo, para el desarrollo del trabajo presencial, a que estén vacunados completamente con su tercera dosis si es que tienen más de 18 años. La siguiente medida es central, que para que haya no solamente una reacción de parte del Estado, sino también una reacción de la población, es crucial que haya un cambio en el discurso, un cambio en las campañas de comunicación, un cambio que deje el mensaje triunfalista o que deje una sensación de que todo va en buena marcha y que más bien sea una información que le permita a la población protegerse con sus 3 dosis. Y para eso, como parte de este cambio comunicacional, creemos que es importante que se cambie la forma en la que se presentan las cifras, ¿no? Es importante mostrar esas cifras precisamente de lo que le falta lograr al país, de lo que debemos avanzar. Y también la publicidad tiene que estar orientada a convencer a la población de que tenemos tarea pendiente y que tenemos que avanzar. Y a nivel del tablero de control que tiene que haber sobre este tema, pedimos que haya una categorización de los distritos en función del riesgo por la falta de protección con la vacunación completa. Siguiente. Pedimos también una especial atención al tema de las vacunas que ya se han vencido o que están por vencerse en los próximos días o semanas. Es necesario que las autoridades hagan un sinceramiento de la situación de las vacunas que ya se han vencido o que están por vencerse. Hay una obligación de transparencia y rendición de cuentas al respecto y con esa, en principio, en base a una transparencia, tiene que haber también la presentación de un plan de contingencia para evitar que se venzan las vacunas y que dejen de ser aprovechadas en un país donde necesitamos urgente vacunación. Es inaceptable que nuestro país, que nuestra sociedad, que las autoridades permitan que se venzan las vacunas porque la pandemia no ha terminado. Siguiente, por favor. También solicitamos que el gobierno haga una revisión y una modificación de normas laborales para propiciar la vacunación. Por ejemplo, las nuevas contrataciones de maestros deben estar condicionadas a la vacunación completa. Y esto lo planteamos porque hemos observado, por ejemplo, en nuestras supervisiones en el sector educación, que hay personal del sector educación que tiene que realizar trabajo presencial, pero que se resiste a la vacunación. Y hay regiones donde hay miles de profesores
que no tienen su vacunación completa y que además eso está generando una suerte, digamos, de situación adversa para el propio Estado, porque no se puede garantizar el servicio pedagógico a los niños cuando el profesor no acude a la vacunación y luego más bien recurre a pedir una licencia para esquivar su obligación de brindar el servicio pedagógico. Entonces, sumado a este requerimiento de que las nuevas contrataciones estén condicionadas a la vacunación completa, también consideramos que se debe evaluar el retiro de las licencias con goce de haber para aquellos trabajadores en los cuales no se pueda aplicar o no sea compatible el trabajo remoto. Porque lo que hemos notado es que hay situaciones de aprovechamiento indebido de las normas vigentes con relación a trabajadores que no se han querido vacunar, pero que están perjudicando finalmente a los servicios públicos. Siguiente, por favor. De la mano con el tema educativo, nuevamente, creemos que es necesario que se desarrolle un marco normativo que propicie la vacunación de todos los estudiantes de educación superior y técnico universitario, porque hemos observado que hay un bajo avance en la vacunación, sobre todo en la segunda y la tercera dosis, en los grupos etarios que están vinculados a la educación superior y la educación universitaria. También hay que abordar otro punto, que es la necesidad de personal de salud, de personal de enfermería, por ejemplo, para avanzar con el cierre de brechas de la vacunación. Es importante que se considere que mientras el Perú no avance con la vacunación contra la COVID-19, también se está perjudicando a las tareas que se tienen que realizar con la vacunación de otras enfermedades distintas al COVID, como por ejemplo la vacunación para los niños, para los bebés, la vacunación contra el virus del papiloma humano, por ejemplo, ha mostrado una desaceleración muy preocupante. Entonces, el Estado tiene que garantizar estrategias multisectoriales para propiciar que nuestro país se recupere en aquellos otros ámbitos donde hay un gran atraso, como por ejemplo, y lo dijo el Defensor del Pueblo, el atraso que hay en la vacunación no COVID, para decirlo de manera sencilla, y en la atención de otras enfermedades. Esto implica que se tienen que tomar medidas para, por ejemplo, propiciar la capacitación de profesionales o técnicos que puedan sumarse a las funciones de vacunación, y eso implica desde luego también tener una mirada abierta a la participación de actores de la sociedad civil y del sector privado. Cuando miramos las regiones, siguiente por favor, también es evidente que hemos visto que hay gobiernos regionales que son mucho más eficientes y mucho más comprometidos y otros que se están descuidando de manera sistemática, porque no solamente es una cuestión de complejidad regional, sino también de capacidad de gestión regional. Por eso es que planteamos que el Ministerio de Economía y Finanzas evalúe, estudie la posibilidad de generar incentivos presupuestales para las autoridades regionales que muestren una gestión eficiente a favor de la vacunación. Y finalmente, para ir cerrando, el presupuesto público de salud tuvo una grave disminución en este año. Eso, el sector ya ha anunciado algunas medidas correctivas, pero no podemos dejar de negar que no le puede volver a pasar a nuestro país lo que ocurrió este año, un gran desfase en materia presupuestal, que ha afectado la disponibilidad de presupuesto para financiar personal y despliegue en la vacunación. Este año, tanto el Congreso de la República como el propio Poder Ejecutivo deben cambiar esta situación. Finalmente,
le pedimos al sector salud que se garantice la permanencia y la contratación del personal idóneo para las funciones que tienen que ver con la salud pública. Las decisiones tienen que estar basadas en un criterio técnico y comprometido con la salud pública. La población, por su parte, tiene que acompañar todos los esfuerzos. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado, especialmente a los padres y madres de familia, que vacunen a sus niños y niñas y que sigamos poniendo el hombro, tenemos que poner el hombro. Así como lo están poniendo ese gran esfuerzo, el personal de salud, que está dando un gran esfuerzo, lo estamos notando ahora, por ejemplo, en las brigadas, pero eso no va a ser suficiente si es que las más altas autoridades no se comprometen con una dirección idónea, propositiva, efectiva. Los esfuerzos que están desarrollando los niveles técnicos no serán suficientes si es que a nivel más alto de gobierno, si es que a nivel político no hay una reacción, digamos, con la idoneidad que se requiere. Muchas gracias. Bueno, las gracias a la doctora Alicia Banto, adjunta para la Administración Estatal, por la información que nos ha proporcionado esta mañana. Los invitamos a los colegas que tengan alguna pregunta. Recuerden que la vacunación va a la población en general, ¿no? Se incluyen niños, adultos mayores, poblaciones indígenas. Los escuchamos, si tienen algunas preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Gutiérrez, ¿qué tal? Igor Malca de ATV, Más Noticias. Un poquito quería preguntarle si ustedes encuentran una coincidencia, porque hablan de personal idóneo, ¿no? Como parte de las propuestas, la contratación de personal idóneo, pero ustedes ven una coincidencia en el cambio que ha habido al frente del Ministerio de Salud con el señor Condori en esta disminución del ritmo de vacunación. En realidad, la actual situación es un tema complejo, de plurales causas, no es una única causa. Sin duda, la disminución de la capacidad técnica, de la idoneidad de determinados estamentos o niveles juega un papel, pero como digo, tiene muchas causas. Una de las causas también puede ser que la propia sociedad se ha relajado y, como bien ha señalado Alicia hace un instante, es imperativo que se cambie la narrativa, que se cambie el discurso triunfalista, no solo del Ejecutivo, sino de muchos sectores. Uno se pregunta, ¿por qué hay cuarta, quinta ola en otros países, donde además el sistema de salud es mucho más fuerte, mucho más robusto? Como en un país donde el sistema de salud, digamos, es precario, estamos en la tercera ola. Yo creo que no es una discusión si va a haber o no va a haber cuarta ola. Va a haber cuarta ola. La pregunta de fondo es, ¿cuándo y qué tanto nos va a golpear? Quiero recordarle lo siguiente. El año pasado, cuando pasamos una primera ola terrible, la Defensoría dijo, va a haber segunda ola. Y hubieron personas que señalaban que había sido tan grave la pandemia, la expansión, que no iba a haber segunda ola. Y respondimos lo mismo. La pregunta no es si va a haber o no va a haber segunda ola, sino cuándo va a ser y qué tanto nos va a golpear. Hoy decimos lo mismo, al hilo de lo que se acaba de plantear. Va a haber cuarta ola. La pregunta es cuándo y qué tanto nos va a golpear y qué tanto se va a imbricar con las otras brechas de salud, con la otra agenda, con la otra tarea que ha quedado ahí pendiente. De manera que esta agenda no es para un ministro o para el gobierno solamente, sino para todo el país. Lo ha hecho la Defensoría antes y lo está haciendo ahora, y dentro de unas semanas o meses lo seguirá haciendo, porque está en el centro mismo de la agenda defensorial. ¿Cómo está? Buenos días, Maricarmen García de Willax Noticias.
Quisiera consultarle cómo toma las declaraciones del ministro de Salud, que ha responsabilizado el hecho de que no se haya completado, que haya una disminución en la vacunación, en que no hay la misma cantidad de fallecidos ni personas que acuden a los centros de vacunación. Y en todo caso también respecto a los datos que ustedes han conseguido, estas vacunas que están por vencerse, ¿se podrían haber colocado si se habría de alguna manera avanzado al mismo ritmo de vacunación? Si tomamos en cuenta el ritmo de vacunación que hubo, por ejemplo, en noviembre o incluso diciembre del año pasado, si se hubiera mantenido ese ritmo de vacunación, desde luego, muchas de las vacunas que se han vencido no se hubieran desaprovechado. Entonces, si bien es cierto, el Perú pudo evitar el desaprovechamiento de vacunas que ha ocurrido, también es cierto que el Perú puede evitar que se desaprovechen más vacunas. Y por tanto, no es momento de echarle la culpa a la población, sino es momento de convocar a la población con un discurso claro, con un discurso que nos comprometa a poner el hombro, con un discurso que también evada las excusas y solamente las justificaciones. Por eso es que también desde la Defensoría del Pueblo venimos hoy con propuestas, porque es importante, y nos reafirmamos en ello, evitar que se desaprovechen las vacunas. En nuestro país, ninguna vacuna contra la COVID-19 debería de desaprovecharse. Nuestro país debe tomar un rumbo de cambio. Permítame, por favor. Defensor, ¿cómo está? Perdóneme un segundo, la doctora Eugenia Ferrán va a hacer algunas acotaciones. Sí, pero en 30 segundos, permíteme, Eugenia, decir, en relación a la pregunta, hacer un par de acotaciones también. Que no hayan fallecidos no quiere decir que no hayan afectaciones, porque las secuelas o las consecuencias necesitamos también conocerlas. Ese dato es importante. Y en segundo lugar, que no hayan fallecidos y que no haya muchas consecuencias, no quiere decir que ese esfuerzo que se está, digamos, hoy aparcando en el COVID pudo haberse utilizado, todos esos recursos, ese costo de oportunidad de salud, pudo haberse utilizado en otras enfermedades, cosa que no se está haciendo lo suficientemente bien. Entonces, repito, este es un tema complejo que estoy seguro que Eugenia va a poder desarrollarlo mejor. Defensor, solamente añadir a estas frases enfáticas del defensor que el hecho que no haya fallecidos ni hospitalizados, como lo ha señalado bien mi colega, como lo hubo el año pasado, no significa que la crisis en el sistema sanitario haya pasado. Al contrario, estamos con una crisis galopante también en el sistema sanitario. Tan es así que el problema de la contratación de las brigadas en realidad ha sido un requerimiento de hace muy poco y se está esperando que se utilicen mejor los recursos económicos, mejor los recursos presupuestales para hacer frente a esta pandemia, que dicho sea de paso, volvemos a reiterar, nos va a acompañar mucho más tiempo del que puede inclusive tener a cargo una gestión. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los colegas? Señores, ¿cómo están? Señor Gutiérrez, señor Abanto. Mencionó la señorita Abanto hace un rato sobre que hay miles de profesores que no tienen vacunación completa, si es que tendría esa cifra, y la exhortación, ¿para quién iría directamente? ¿Para la población o para el MINSA cuando se trata de la falta de vacunación, de la disminución en el ritmo de vacunación? Porque ya hemos escuchado las declaraciones del ministro de Salud, donde parece que responsabiliza de alguna manera a la población, pero la exhortación de la Defensoría, ¿para quién va exactamente? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Nuestro pedido va dirigido al Ministerio de Educación para que modifique las normativas. A nivel reglamentario, el Ministerio de Educación debe establecer como requisito que
las nuevas contrataciones de docentes estén condicionadas a que el docente esté vacunado. Quiero recordar que el Poder Ejecutivo, en base a lo que establece la Ley General de Salud, puede establecer medidas para garantizar la salud pública. Así como se ha hecho durante toda la pandemia, que se han tomado decisiones para garantizar la salud pública, esto se debe seguir haciendo si es que tenemos alto riesgo. Y como lo hemos demostrado con las cifras, nuestro país necesita reimpulsar la vacunación. Entonces, se requiere, en breves palabras, que el Ministerio de Educación emita una reglamentación que considere ese aspecto. Las cifras en este momento no las tenemos actualizadas, pero nos comprometemos en todo caso a entregarlas posteriormente. Sin embargo, sí hemos notado en la supervisión que hemos realizado, hace unos días hemos supervisado el regreso a clases y hemos detectado casos de personal de educación que alega que no puede estar en las escuelas porque no se ha vacunado. Por eso es que también nosotros señalamos de que en aquellos casos donde no se puede realizar el trabajo remoto porque la naturaleza de tu función es lo presencial, es que tienes que estar, por ejemplo, en el aula, en esos casos se tiene que haber un cambio normativo también para que se evite que la falta de vacunación se convierta en una suerte de pretexto para no hacer un trabajo presencial. ¿Algún otro colega que quiera? ¿Sí? ¿Quiere acotar algo la Adjunta para los Derechos de la Mujer? Ya, hay una. Doctora Eliana Rebollar. Gracias. Quería acotar lo siguiente. Cuando hablamos de políticas públicas, no podemos responsabilizar a la población por el incumplimiento de algunas obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la preservación de la salud. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, también hacemos un monitoreo de cómo van las vacunas en relación a las mujeres. Y, por ejemplo, tengo dos datos que son muy gráficos de que las mujeres han tenido 2 dosis en el país entre los 18 y 29 años de edad. Estamos hablando de mujeres adultas jóvenes, que representa cerca de 3 millones de mujeres vacunadas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a culpar a esas mujeres jóvenes de 18 a 29 años de edad por no haberse vacunado? De ninguna manera. Las políticas públicas tienen que reconducirse a una estrategia de comunicación, de convencimiento, de hablarles a ese cerca de 3 millones de mujeres de la necesidad de completar sus 3 dosis para estar protegidas. Entonces, sí hay una responsabilidad en algunos aspectos en educación, en otros aspectos en salud, y lo que no se puede hacer es descargar toda la responsabilidad en la población que no tiene la voluntad de vacunarse. En la misma línea. Me parece, la doctora Matilde Cobeña ella es la Junta para la Niñez y Adolescentes, entonces quiere hacer también un aporte a este informe. Sí, doctora. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Justamente en la línea de lo que ha señalado la doctora Eliana, hay que recordar que el deber de protección especial hacia la niñez y adolescencia en este aspecto, ¿no?, de vacunación es justamente del Estado en todos sus niveles de gobierno, pero especialmente de las autoridades al más alto nivel político del Poder Ejecutivo. Permítanme, por favor, referirme al grupo etario específicamente de niños, niñas y adolescentes, donde es importante tener en cuenta que además de acelerar y priorizar la vacunación anti-COVID para ellos y ellas, como muy bien lo ha explicado mi colega Alicia, también es urgente recuperar las coberturas de vacunación regular. Es decir, urge que las niñas, los niños y adolescentes se pongan al día en las vacunas que les corresponden de acuerdo a su edad, por diversas razones. La primera de ellas es que la vacunación es un derecho fundamental, esencial, y es una intervención de salud pública que ha salvado millones de vidas en el mundo. Ha erradicado algunas enfermedades como la viruela y la polio, pero también ha controlado otras enfermedades transmisibles como la difteria, la tos convulsiva, entre otras. Por lo tanto, la disminución de las coberturas de vacunación hacia la niñez y adolescencia afecta también a la población en general en todo su curso de vida.
Actualmente les debo informar que, de acuerdo también a información que hemos recabado del Ministerio de Salud, solo el 49.6% de niñas y niños de 4 años de edad cuentan con las vacunas contra la difteria. No olvidemos que hace 2 años, en plena primera ola de la pandemia, tuvimos un rebrote después de 20 años de difteria, que ocasionó la muerte de una niña y también el contagio de sus familiares. También solo el 46.6% de niñas y niñas de 4 años cuentan con solo con 2 dosis de las vacunas contra la poliomielitis, enfermedad que ha vuelto a rebrotar en otros países como Israel. Y además hay otro problema que nos preocupa y que también se ha dicho hace un momento. Solo el 57% de niñas y adolescentes de 9 a 13 años de edad han sido vacunadas con las 2 dosis contra el virus del papiloma humano. Entonces, el retroceso en la cobertura de la vacunación regular de niños y niñas puede desencadenar la aparición de enfermedades, así como también el regreso de enfermedades que ya habían sido desterradas en su momento. ¿Qué debe hacer el Estado en el más alto nivel ejecutivo? ¿Qué es lo que le toca hacer entonces de manera urgente? Le toca garantizar la atención integral de la salud de las niñas, los niños y adolescentes, especialmente de los niños y las niñas hasta los 5 años de edad, en todos los establecimientos del primer nivel de atención, asegurando la cobertura de vacunación de manera permanente y especialmente debe priorizar la aplicación de las vacunas que hoy tienen una menor dosis de cobertura, ¿no? Y aquí también es importante recordar a los padres y madres de familia, ¿no? El Estado tiene que informar a los padres, madres de familia, a sus cuidadores sobre la importancia y los beneficios de la vacunación, no culpar a la población sobre ello, sino más bien difundir información para que ellos puedan llevar a sus niños y sus niñas a los establecimientos de salud para que se vacunen. Finalmente, quiero terminar señalando con un problema que nos preocupa y que lo mencionamos hace un momento. Es que todas las niñas de 9 a 13 años de edad tienen que completar su vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas. Es decir, las niñas tienen que tener las 2 dosis para evitar muertes futuras por esta enfermedad que es 100% prevenible. Hoy día hemos tenido expertos, ¿no?, señalando también que es prevenible este cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué debemos trabajar en ello? Porque el Perú es uno de los países donde el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte de las mujeres. Y obviamente al cerrar las escuelas por la pandemia se ha dejado de vacunar a las niñas contra este virus. La cobertura del año 2020 fue mucho menos del 50% de lo aplicado durante el 2019 y esto ha generado una grave brecha en la vacunación. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo ya hemos emitido recomendaciones al Ministerio de Salud, se las estamos reiterando porque consideramos que el derecho a la salud es universal y no tiene distinción de género. Por ello, correspondería también que se tome la decisión de una vez de vacunar a los niños y adolescentes varones, sobre todo porque es el varón el principal vector, es quien adquiere el virus y quien lo transmite. Para esto, puntualmente, quisiéramos reiterar las recomendaciones al más alto nivel de las autoridades para que se puedan incluir exactamente a los niños, como lo acabo de mencionar, pero también para asegurar la vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas y adolescentes mujeres mediante la implementación de diversas estrategias. Aprovechemos que ahora que se ha regresado a las escuelas pueda vacunarse nuevamente a las niñas y adolescentes de 9 a 13 años de edad. Se anunció la vacunación conjunta de VPH junto con la vacunación anti-COVID. Sin embargo, comprobamos en nuestra supervisión que muchos puntos de vacunación no estaban aplicando esta vacunación conjunta. Entonces es importante evitar que de aquí en unos años tengamos a mujeres jóvenes que padezcan de cáncer de cuello uterino, pero que además fallezcan, ¿no? Y finalmente pedimos también implementar una estrategia conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, para que se vacunen a las niñas y los niños en las escuelas, en los centros de acogida residencial y también en los centros juveniles. Entonces, señoras y señores, es importante que no esperemos que haya un rebrote de la enfermedad para tomar acción. No esperemos que haya niños y niñas contagiados ni fallecidos, sino que tengamos en cuenta que estas enfermedades se pueden prevenir.
Como les recuerdo, el deber de protección especial es especialmente del Estado en todos sus niveles de gobierno. Muchas gracias. Las gracias a la doctora Coveñas. Tenemos preguntas de la prensa, por favor. Buenos días, defensor. ¿Qué considera que el Estado dejó de hacer para que se refleje la disminución de vacunas? Y saliendo un poco del tema, en la mina de Cuajone ya llevan paralizados un mes y aún no tienen ayuda del gobierno que la están pidiendo. ¿Qué considera por qué se da? ¿Por qué no lo hacen? Como dije hace un momento, las causas que originan la actual situación, no hay una causa única, no hay una causa unívoca, sino múltiples causas. Pero sin duda, uno de los factores es la necesidad de contar en todo el Estado, gobierno regional, gobierno local, gobierno central, contar con personas con capacidad que entiendan el sector, que conozcan las políticas públicas y que tengan una capacidad de liderazgo. Ese es un factor, no es el único, puede agravar la situación, pero es uno de los factores. El tema que usted me plantea, el problema de Cuajone, la Defensoría ya se ha pronunciado sobre este asunto y también hemos señalado que cualquier protesta debe ser pacífica y no puede afectar otros derechos. Deslegitima toda manifestación de protesta, el uso de la violencia, el cierre de los accesos, porque además enclaustra y afecta a otros derechos. De manera que ahí ya nos hemos pronunciado y no hemos cambiado de posición, no hemos cambiado de línea en este y en otros casos. La siguiente pregunta, por favor, la colega de Willis. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Pamela Advíncula de La República. ¿Se tiene cifra en cuanto a las vacunas AstraZeneca hasta la fecha? ¿Cuántas se han vencido y cuántas están por vencer? Y otra de las preguntas sería, en cuanto a las acciones específicas para promover la vacunación, ¿a qué ministerios les corresponde esta labor, además del MINSA? Muchas gracias. No se escucha muy bien la pregunta, por favor. En cuanto a las acciones específicas para promover la vacunación, ¿a qué otros ministerios les correspondería también esta labor, además del MINSA? Acciones específicas para la vacunación. Ya me distraje. ¿Me podría repetir también su primera pregunta, por favor? Si es que hay cifras en cuanto a las vacunas AstraZeneca a la fecha vencidas y cuántas están por vencer. Sobre las vacunas que se han vencido o que están por vencer, la Defensoría del Pueblo le ha requerido información a Senares para que nos dé información detallada. Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido esa información o la explicación del propio Senares de cuál es la situación de las vacunas. Y nosotros por eso es que en las propuestas y en los planteamientos que estamos haciendo es que estamos pidiendo transparencia sobre ese punto, porque ya hace varios días en los medios de prensa se está abordando esta situación, este tema. Sin embargo, hemos notado que la información que ha expresado el Ministerio de Salud en sus canales oficiales es muy general, es insuficiente. Y estamos a la expectativa y creemos que es lo que corresponde de que Senares se pronuncie lo más pronto posible sobre este asunto. Hay una obligación de transparencia y de rendición de cuentas sobre las vacunas que están por vencerse o las que ya se vencieron. Porque recalco lo que estamos pidiendo como Defensoría del Pueblo es que haya un plan de contingencia inmediato para evitar que se desaprovechen las vacunas que están por vencerse. De acuerdo a lo que hemos escuchado, en
los medios de comunicación, al 31 de marzo se estarían por vencer 2 millones de vacunas. Señalo que no es una fuente señalada por el propio Ministerio de Salud o por el CENARES. Y eso en este momento no es lo correcto. Lo correcto, por obligación de transparencia, es que el propio sector salud transparente con detalle dónde están las vacunas que están por vencerse, en qué almacenes están o en qué establecimientos y cuál es el plan de contingencia. Ok, gracias. Queda una última pregunta o dos. El colega de América. Marco Canaró, de Canal N. El expresidente Francisco Sagasti ha propuesto hace algunos días una recolección de firmas para adelantar las elecciones. ¿Qué opinión le merece? O en todo caso, usted insiste en la renuncia del presidente Castillo en medio de justamente lo que usted dice, de una crisis sanitaria y esta baja justamente en la vacunación de los peruanos. Bueno, sin duda la permanente crisis política afecta cualquier política pública, sea de salud o sea de educación. De manera que quienes conducen políticamente el país, me refiero al Congreso y al Ejecutivo, están en la obligación de ofrecerle al país un estadio de tranquilidad. Lo planteado por el expresidente Sagasti es una alternativa, pero es un derrotero más o menos largo, porque pasa por la reforma de la Constitución. Y en efecto, nosotros hemos, en nuestra función de colaboradores críticos, hemos hecho algunos señalamientos, pero también hemos planteado que el gobierno, el propio Congreso, todos tienen que reconducirse. Esta convocatoria tiene ese propósito, plantear una agenda, plantear propuestas para que se reconduzcan las autoridades, los poderes estatales, se reconduzcan en la agenda que le interesa al país. Y a propósito de eso, y muy rápidamente, en relación a la pregunta anterior, la transparencia es una obligación que no se puede cumplir, digamos, de una manera así laxa, larga. Si hay un señalamiento de exministro respecto de que ya se venció más de 1 millón y pico de vacunas y están a punto de vencerse 2 millones de vacunas, es decir, se podrían vencer 3 millones de vacunas, es una exigencia de que se transparente, se informe, tal como lo acaba de señalar la doctora Abanto, dónde están esas vacunas, cuándo se van a vencer. Esto hoy mismo, porque esa información existe o debiera existir. Entonces, terminando esta conferencia, creo que todos deberíamos preguntarnos, bueno, la respuesta no a los exministros, no ni siquiera a la Defensoría, al país, a los ciudadanos. Necesitamos saber esto. Gracias. Tenemos una última pregunta para ya dar por concluida esta conferencia de prensa. El colega de Canal. Sí, por favor, doctor Gutiérrez, solo para incidir un poco en la pregunta de mi colega. Lo que pasa es que este tema del adelanto de elecciones parece que intentó verse en el Consejo de Ministros, hubo ahí una discusión, luego salió el expresidente Sagasti por el tema de la recolección de firmas, pero ya hay un proyecto de ley presentado por Betsy Chávez y yo no sé cuál es la óptica que tiene la Defensoría, porque ese proyecto lo que señalaría es que ante la renuncia o vacancia se ingresaría un proceso inmediato de elecciones, ¿no? Entonces, con eso cambiaría un poco el tema de la sucesión presidencial que actualmente está establecida en la Constitución. ¿Cuál es la óptica que tienen desde la Defensoría sobre este tema? Aún no he leído ese proyecto y jamás cometo la imprudencia de opinar sobre aquello que no he leído. Pero, por favor, los convoco, los exhorto, los comprometo a que nos ocupemos de estos temas. Esto es importante, esto es urgente, esto es vital para la agenda del país. Tiene que ver con la salud de las niñas, los adolescentes.
la vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí una agenda y un conjunto de propuestas. Les pedimos que nos apoyen, nos ayuden a difundir estos alcances que hemos hecho el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctor Gutiérrez, buenos días. Disculpe, una última pregunta. Quisiera más saber su opinión sobre la admisión a trámite de esta denuncia presentada por Waldemar Cerrón, que busca justamente la vacancia de su puesto. La demanda que busca la vacancia de usted en su puesto. Bueno, a ver. No le voy a oír el cuerpo, no le voy a hurtar el cuerpo a esa pregunta, se la voy a contestar. Cuando venció mi mandato, septiembre del año pasado, yo anuncié mi salida. Faltan apenas unos días para que salga, para que deje el cargo. Eso será los primeros días de abril, hay que cerrar algunos informes. Y entonces, creo que se van a ahorrar la bochornosa resolución que les explique que están descaminados, desubicados, porque habrá lo que se llama sustracción de la materia. Es decir, como ya el defensor se fue, carece de sentido esa acción. Pero yo recomendaría, y lo digo con mucho respeto, leer la Constitución. Gracias. Las gracias a ustedes, colegas, por acompañarnos esta mañana y, como lo dije al principio, siempre difundiendo el trabajo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Gracias otra vez y los esperamos en cualquier otra oportunidad. Gracias.